Bueno, vamos a checar que se esté transmitiendo correctamente. Vamos a verificar aquí en la transmisión en vivo y que se esté escuchando de manera Bueno, vamos a adecuada. checar que se esté transmitiendo Ok, correctamente. parece Vamos a ser que sí. verificar Perfecto. aquí en Una la disculpa, transmisión en tuvimos vivo y algunos que se esté problemas ahí con lo escuchando. que es la transmisión, ¿verdad? Con la cámara web. Quién sabe qué pasó con la cámara web, pero ya estamos transmitiendo. Lo vamos a compartir en el canal de Supercatólico TV, ¿verdad? Para que ya podamos tenerlo. Y lo voy a compartir también en los demás canales a los cuales tenemos acceso para poder hacer esta transmisión. Vamos a esperar un momentito a Ok, que se parece ser vayan que sí. agregando. Ya saben que pueden mandar sus comentarios aquí precisamente en lo que son nuestros canales de transmisión, ¿verdad? Bueno, pues vamos a esperar a que se vayan agregando ahí los compañeros nuevos o los compañeros que estén ya conectados, ¿verdad? Para empezar ya a trabajar propiamente con nuestros temas. Es muy importante que pues esperemos un momentito a que se vayan agregando ya algunas personas que ya están ahí agregadas y que se van anexando poquito a poquito en la transmisión. Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, todos los domingos a esta hora, más o menos a las 5 de la tarde, hora del tiempo del centro de México, hacemos esta transmisión que la realizamos precisamente con el deseo de que pues los hermanos catequistas lo puedan ver y podamos así entender un poquito más acerca de la importancia de precisamente manejarlo para, a ver, estamos cambiando aquí lo que es la transmisión, ya estamos. La importancia de precisamente llevar este mensaje de ánimo a todos los catequistas. Vamos a agregar aquí a un compañero catequista que nos mandó solicitud de amistad y que bueno, no lo había confirmado por cuestión de tiempo. Ahí no sabía que me sobraba espacio ahí y ya estamos transmitiendo en vivo. Perfecto. Ok. Ya comenzamos. Muy bien. Perfecto. Vamos a esperar a que se vayan agregando y podamos ir transmitiendo ya completamente en vivo. Bueno, vamos a hacer nuestra oración que hacemos propiamente cuando empezamos nuestros temas, ¿verdad? Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento precisamente para analizar el tema que vamos a manejar el día de hoy, que considero que es un tema muy importante, porque es para que nosotros podamos analizar la necesidad que tenemos del sacramento de la Eucaristía, de la Sagrada Comunión. Pero alguien me va a decir, bueno, pues ya sabemos que es algo muy importante, sí, pero lo vamos a enfocar precisamente hacia lo que son los catequistas, que es muy importante que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Muy bien, bueno, vamos a comenzar entonces con nuestra oración inicial. Pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento para poder entender y comprender mejor todo. Y decimos todos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de las tierras. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, nos están solicitando acá que como lo pueden ver, ahorita se lo voy a compartir a la persona que nos los está solicitando, ¿verdad? Para que ya lo tenga ahí y pueda accesar a la transmisión. Bueno, acuérdense que queda grabado para que lo puedan ver también diferido las personas que gusten. Muy bien, ¿qué vamos a manejar el día de hoy? Como dijimos, vamos a ver acerca de cómo nosotros como catequistas debemos de tomar en cuenta la necesidad de la Eucaristía. Lo vamos a ver de una manera general, pero ya ves, después lo vamos a ver de una manera particular. Lógicamente tenemos que ir a nuestras fuentes. Precisamente la primera fuente de nosotros como catequistas sabemos que son las Sagradas Escrituras. En este caso, bueno, yo les aconsejo a los catequistas que utilicemos esta Biblia temática. ¿Cuál es la situación? La Biblia temática como su nombre lo dice, está dividida por temas. Entonces, en la parte final, lo que es la parte del apéndice, me aparece todo lo que son los temas propiamente. Y aparte tengo otra sección al final que es muy interesante, donde está precisamente el desarrollo por temas. Esto es importantísimo, porque si yo quiero ver, por ejemplo, ¿qué será? Quiero buscar acerca de lo que es visitar al enfermo. Aquí están todas las citas bíblicas que hablan acerca
de precisamente de la visita al enfermo, en qué consiste, cuáles son las cosas que debemos de tomar en cuenta. Y buscando precisamente acá, pues localicé lo que es precisamente la comunión, el sacramento de la comunión. Y aquí se encuentra todo lo relacionado a lo que es el sacramento de la comunión, ¿verdad? Y aquí en esta parte vamos a mencionar algunos elementos que son fundamentales. Muy buenas tardes a los que se van integrando, ¿verdad? Si alguien gusta, pues ahí nos puede mandar sus comentarios. Aquí lo estamos checando para saludarles. Muy bien, en esta parte aquí dice algo que me interesa mucho. Dice, en los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, nos dice en Hechos 2:42, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Como sabemos, desde el principio, precisamente, desde el principio ya estaban las primeras comunidades, después de que resucitó Jesús, ya estaban las primeras comunidades precisamente compartiendo el pan. Entonces, esto es algo que como católico, pues estamos simple y sencillamente deseosos y obligados a realizarlo, pero sobre todo como catequistas. Acuérdense que en este programa tratamos de enfocarlo hacia lo que es la catequesis. Y aquí hay algo que es interesantísimo. ¿Por qué? Porque la catequesis es la transmisión del mensaje de Jesús, de Dios, hacia los niños, ¿verdad? Pero para poder transmitir algo, si yo voy a decir algo de cualquier tema, yo voy a hablar, no sé, sobre informática, sobre mercadotecnia, etcétera, pues tengo que tener conocimiento del tema, lógicamente. De tal manera que si yo voy a hablar de un tema y yo lo desconozco, pues lógicamente no voy a poderlo dar de manera adecuada. En el caso de la evangelización, en el caso de la catequesis, va más allá. Ahorita les voy a explicar por qué. Porque ciertamente hay que tener el conocimiento teórico de lo que yo voy a decir. Por ejemplo, si voy a hablar acerca de los sacramentos, pues tengo que haber estudiado el tema de los sacramentos, lógicamente. Pero en el caso de la transmisión de la fe, se transmite algo más que a lo mejor nosotros no sentimos, que es precisamente ese conocimiento que Dios proporciona, ¿verdad? ¿A qué me refiero? El testimonio también es un elemento fundamental que transmite el catequista. Así también como el padre de familia. Por ejemplo, si hay un padre de familia que le dice a su hijo que se porte bien y pues el padre no hace lo correcto, el padre de familia, pues digamos que no está transmitiendo ese testimonio que tiene que dar a su hijo. Y entonces el mensaje no llega como debiera de llegar. Lo mismo pasa acá y vamos a ver por qué nos dice que la comunión nos une con Cristo. Y si vemos bíblicamente el Evangelio de San Juan 6:56 nos dice, ya lo sabemos, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces nosotros como católicos, pues lógicamente tenemos que permanecer en Dios, tenemos que permanecer en Cristo, tenemos que permanecer siempre en Él. Pero aquí la situación interesante es la siguiente. Esa permanencia, ese encuentro, va de manera más profunda si aparte soy catequista. Porque, repito, voy a transmitir el mensaje, pero ese mensaje no lo voy a transmitir solamente de palabra, sino lo voy a transmitir de acción, lo voy a transmitir de testimonio, lo voy a transmitir de compromiso. Entonces, para un catequista, la Eucaristía es precisamente como el primer elemento de su preparación. Porque es tener un encuentro personal con Cristo. Repito, yo como catequista no puedo decir que soy una persona que estoy transmitiendo un mensaje cuando no es parte mía, en este caso, de quien estoy transmitiendo el mensaje. Aquí es distinto, repito, a que fuera una materia, a que sea matemáticas, física, etcétera. Porque estoy transmitiendo a una persona. ¿Y a qué persona? Precisamente a Jesucristo, que es Dios, a la persona de la Santísima Trinidad.
Por eso, para catequistas tiene que ser fundamental recibir la Eucaristía, recibir el cuerpo de Cristo, para predicar con hechos, para predicar con la verdad. Desde luego, y eso es algo que pues no tenemos que discutirlo, desde luego que todos cometemos faltas, pecados, errores, pero pues como catequistas sobre todo sabemos perfectamente que el sacramento de la confirmación, de la confesión, es lo que nos va a limpiar y nos va a permitir recibir a Jesús nuevamente. Entonces, si yo sé que existe ese sacramento que todo católico debe de recibir para poder recibir dignamente la Eucaristía, para poderla recibir, sobre todo en el caso de los pecados mortales, ¿verdad? Ahí sí, a fuerza me tengo que confesar. Pero si son pecados veniales, pues también es conveniente que en determinado tiempo, cuando ya he sido mucho tiempo que no me he confesado, o cuando ya son muchos pecados veniales, hacerlo. Recordemos como catequistas que un pecado mortal nos separa completamente de Dios. Y estamos hablando que un pecado mortal es cuando tiene tres elementos: materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. Materia grave, haber quebrantado algún mandamiento o varios de Dios o de la iglesia. Plena advertencia, que yo lo sepa, y pleno consentimiento, que yo lo acepto, ¿verdad? Plenamente. Entonces, en dado caso que no tiene esos tres elementos, que carece de uno o de algunos, pues estamos hablando de un pecado venial, pero de todas maneras es una ofensa contra Dios y hay que tratar de estar lo más limpio posible para poderlo recibir. Entonces, si aquí me dice que me une la Eucaristía con Cristo, y en 1 Corintios 10:16 dice: el cáliz de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? ¿Qué significa comunión? Que estamos en una unión común, es decir, que somos parte de, recordemos lo que decía San Pablo, ¿verdad? No soy yo, sino es Cristo quien vive en mí. O sea, tanto era la unión que tenía con Cristo que así llegó a decir. ¿Sí? No soy yo, es Cristo que vive en mí. O sea, yo, no es que uno sea Cristo, desde luego que no, sino que es tanta la unión, la comunión, el encuentro personal con Cristo, que así lo expresaba San Pablo. Y ese encuentro personal con Cristo tiene que ser un encuentro en verdad personal con Él. De hecho, su santidad Juan Pablo II, se acordarán, pues así lo decía, tenemos que tener un encuentro personal con Cristo. Ok, gracias ahí a Elías, nos está saludando, gracias por su comentario, nos saluda desde Costa Rica. Muy bien, bueno, vamos a seguir avanzando. A ver, permítame, voy a mandar un mensaje personal por acá porque están hablando en la puerta, ahorita lo checamos para poder continuar. Bueno, entonces tenemos que meditarlo, tenemos que meditar cómo es mi vida sacramental como catequista, qué estamos desarrollando, cómo lo estamos desarrollando. Y es algo fundamental para poder seguir adelante. Esteban, ¿ya fuiste? ¿Ya vinieron? ¿Ya vino el mecánico? Pues ahorita lo checo, pero no iba al baño. O sea, ok, bueno, gracias. Una disculpa, es que vinieron a tocar aquí a la puerta. Muy bien, entonces ese es el encuentro personal, ese es el encuentro que debemos de tener precisamente con Cristo. Por eso se habla de que Cristo debe ser cristocéntrico, es decir, Cristo tiene que ser el centro de mi vida. Y en el caso, hermano catequista, aún más que todos, porque repito, representamos, o mejor dicho, reflejamos o damos a conocer el mensaje de Cristo. Otro elemento fundamental que como catequista debemos de tener siempre, pues es el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que ya lo tengo bastante utilizado acá, una disculpa. Pero pues hay que seguir conservándolo aquí. Y aquí nos dice algo que es muy interesante, que debemos de analizar precisamente como parte también de nuestra catequesis. Y en el 608 nos habla acerca del Cordero que quita el pecado del mundo. Pero en el 609 nos habla de que Jesús acepta libremente el amor redentor del Padre. Y luego dice: Jesús, al aceptar en su corazón humano el amor del Padre hacia los hombres, dice que nos amó hasta el extremo. Aquí está en San Juan 13:1.
¿Qué significa amarnos hasta el extremo? Significa haberse entregado completamente su vida ofrendida, la ofreció al Padre por nuestra salvación. Entonces, si esa ofrenda que hizo nuestro Señor Jesucristo a Dios Padre por nosotros es tan grande, es tan hermosa, es algo que llenó a toda la humanidad, que cambió al mundo, entonces la situación es: ¿cómo es mi ofrenda hacia Dios, hacia Jesús? ¿Por qué? Jesucristo se ofreció al Padre por nosotros, ofreció su vida por nosotros. Y entonces nosotros, ¿cómo es nuestra ofrenda hacia Dios? Pues tiene que ser basada en la comunión. Y aquí nos dice en el 610, dice: Jesús expresó de forma suprema la ofrenda libre de sí mismo en la cena tomada con los 12 apóstoles. Y dice: en la víspera de su pasión, estando todavía libre, Jesús hizo de esta última cena con sus apóstoles el memorial de su ofrenda voluntaria. Y nuevamente volvemos a mencionar: este es mi cuerpo, dijo Jesús, que va a ser entregado por vosotros, Lucas 22, 19. Y esta es mi sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. O sea, habla acerca precisamente de una alianza, de un encuentro, de una alianza. Es como una relación, como algo establecido. Tal vez utilizaríamos más el término algo así en la actualidad, mala la comparativa, como una especie de contrato, un convenio, algo que establecí. Por eso habla de una alianza, un encuentro que regresa a lo mismo que dijimos, un encuentro personal con Cristo catequista. La Eucaristía. La Eucaristía tiene que ser, repito, tu principal fuente. Cuando yo doy el tema de fuentes de la catequesis, pues lógicamente la primera fuente, y todos saben, es las Sagradas Escrituras, después el Catecismo de la Iglesia que mencionamos acá, ¿verdad? Después todas las catequesis encíclicas de los papas, documentos de la iglesia, documentos, lo que son los documentos de tus diócesis, de tu parroquia, cosas que mencione el sacerdote, tu párroco o capellán. Esos son, en esos niveles más o menos, son las fuentes de la catequesis. Pero hay una fuente superior, si lo consideramos como fuente. Hay una fuente superior y es la Eucaristía, porque es la fuente del alimento de tu espíritu, ¿sí? Entonces, catequista, si tú quieres precisamente que tu trabajo como evangelizador, como catequista, pueda llegar a los corazones de los demás, tenemos que estar unidos a Cristo. ¿Qué ocurre? Al menos en mi comunidad donde trabajo actualmente, pues me doy cuenta que muchos padres de familia, pues como que a lo mejor como que no han analizado bien la importancia, por ejemplo, de la Santa Misa. Y hay algunos de los niños que no van a misa, al menos no van a misa allá en la comunidad donde estoy. Tal vez alguno vaya a alguna otra comunidad y no hay ningún problema. Pero algunos he entendido y he investigado por allá que no van a misa los domingos. Como son niños, ¿qué ocurre? Pues bueno, pues a lo mejor los padres tienen algún problema, alguna situación, o a lo mejor falta concientizarlos más. Entonces hemos dado una serie de temas, hemos hecho reuniones con los padres de familia, hemos hablado con ellos acerca de la importancia de la Santa Misa y que lleven precisamente a sus niños en familia, no que lo lleven y que los dejen allá, sino que los lleven en familia precisamente a la Santa Misa los domingos. Pero no hemos recibido mucha respuesta en esta situación. No hemos recibido mucha respuesta. ¿Y qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que, pues al menos humanamente, a mí me entristece que no haya habido aparentemente un avance precisamente en ese punto. Aquí nos está mandando saludos Marisa desde Querétaro, le agradezco mucho. Disculpen, no lo había visto. Y hay algunas personas más que nos están viendo, les agradezco. Entonces les decía que les comparto esta situación de que no hay avance, ¿verdad? Aparentemente no hay avance, no hay ese compromiso de parte de los padres, de algunos padres de familia, desde luego, de llevar a sus hijos a la Santa Misa. Los llevan a catecismo, pero
extrañamente no los llevan a misa. Entonces se les está empezando a dar temas a los padres de familia para concientizarlos. Pero ¿a qué voy con esto? La semana pasada tuvimos una hora santa y ahí se lo pedimos a Dios. Ahí se lo pedimos delante del Santísimo, todos los catequistas, le pedimos a Dios en esa hora santa, entre otras cosas, porque los padres de familia se concienticen de la necesidad que tiene de llevar a sus hijos a misa, claro, también al catecismo, pero lo más importante, a la Santa Misa. Entonces, por eso estoy diciendo que la fuente principal del catequista es la Eucaristía, porque fuimos a decirle a Jesús Eucaristía, ayúdanos por favor. Me acuerdo de un sacerdote que estuvo en una comunidad aquí hace algún tiempo, decía una frase formidable, ya lo he mencionado. Este padre decía, cuando tengan un problema, díganle a Jesús, échame la mano. O sea, algo así, no sé si se entiende en algunos países, como ayúdame, pero de una manera amistosa, de una manera fraterna, ¿verdad? Y eso es algo formidable porque Jesús es nuestro amigo, pero tenemos que estar en gracia de Dios. Tenemos que intentar estar en gracia de Dios. Y no porque si no estoy en gracia no me quiere, claro. Porque siempre me va a querer. Porque acordémonos que Jesús quiere, su misericordia es eterna. Jesús quiere a todos, pero acuérdense que aborrece el pecado. Entonces, no es que nos desprecie, desde luego que no. Pero si estamos en pecado mortal, no podemos recibir el alimento de Cristo. Y pues, ¿por qué? Porque Jesucristo aborrece el pecado. Y no podemos, al no recibir a Jesús como catequistas, estamos desperdiciando nuestra fuente principal, nuestro encuentro personal con Cristo, que nos va a llevar precisamente a mejorar nuestra catequesis, que nos va a llevar con la ayuda del Espíritu Santo a poder dar nuestros temas mejores, pero como siempre hemos dicho, para gloria de Dios, ¿verdad? En el momento en que yo doy mi tema y en ese momento digo, mira, me salieron muy bien las cosas, ya soy un profesional acá. En ese momento ya todo se viene abajo. ¿Por qué? Porque entonces ya estoy obrando yo. Ya estoy obrando yo, mi persona. Ya soy yo el que está diciendo, yo por mis propios medios estoy mejorando mi catequesis, estoy haciendo cosas formidables. No, no puede ser así. Nosotros lo que tenemos que hacer precisamente es buscar que Jesús Eucaristía, es decir, mi comunión, mi encuentro personal con Cristo, sea el que me impulse a innovarme cada día más en mi sesión de catequesis. Y con la ayuda del Espíritu Santo, pueda ser cada día o tratar de que sean cada día mis sesiones mejores. Pero siempre para gloria de Dios. Esto nos tiene que quedar muy claro. Unión con Cristo, por eso se llama comunión, unión con Cristo, pero para gloria precisamente de Él. Y van a ver cómo si nos acercamos a Dios, ojo, si nos acercamos a la Eucaristía y nosotros no frecuentábamos la Eucaristía, pues hay la posibilidad de que tengamos algunas dificultades. ¿En qué aspecto? Porque al enemigo no le gusta que una persona intente mejorar, intente convertirse. Convertirse no significa, esto es algo muy interesante que nos decía un sacerdote, convertirse no quiere decir pasar de un estado, a lo mejor pecador, a un estado perfecto. No, convertirse es estar intentando diario, en cada momento mejorar. Estar intentando en cada momento mejorar como católico ante Dios, pero también, ahora que estamos hablando del catecismo, mejorar como catequista en todos los aspectos, en el aspecto humano, en el aspecto espiritual, en el aspecto de conocimiento de la fe. Porque tiene que estar todo aunado, unido precisamente a ese encuentro. No sé si alguien tiene algún comentario. Ya nos falta un poquito para terminar. Veo que hay algunas personas que nos están viendo. Les agradezco mucho. Recuerden que con la gracia de Dios es cada domingo a las 5 de la tarde. A veces me atraso un poquito
por algunas cuestiones, ¿verdad? Pero regresando a lo mismo, así está. Así está ese análisis. Ahora, ¿qué me impide a mí recibir a Jesús? Pues es algo ya personal. Cada uno de nosotros tiene que ver. Si algo nos impide, pues hay que vencerlo, hay que luchar. A veces nos confesamos de las mismas cosas, de los mismos pecados, ¿verdad? Pero tenemos que luchar precisamente para una conversión, lo que acabo de decir. Una conversión diaria, una conversión donde significa nuevamente volver a empezar. Un sacerdote me decía, es que hay que analizar, a veces no nos damos cuenta, me decía este sacerdote, de que cada día es un nuevo despertar, es como hacer todo de nuevo. Y nos puede dar flojera, desánimo, decir otra vez todos los días, tener que volver a luchar, tener que volver a tratar de estar en gracia de Dios, tener que volver a empezar en muchas cosas, pues sí, ni modos, así tiene que ser. Tenemos que volver, retomar, luchar a diario de vencer nuestros problemas personales, nuestras situaciones familiares, desánimos y ofrecerlos a Dios. ¿Cuánto cuesta a veces trabajo cuando tenemos un problema en casa o un problema de trabajo o algún problema cualquiera de estos? Y me ha pasado a mí, estoy ante un problema a veces serio, importante, y tengo que preparar mi sesión y a veces uno dice, ¿con qué ánimo preparo mi sesión? Ah, pues ahí está nuevamente el tema de hoy. Con la Eucaristía. Si yo recibo a Dios, pero lo recibo, claro, lógicamente en estado de gracia, pero lo recibo con confianza, con fe, con petición. Sin duda alguna que, pues a lo mejor el problema no se arregle, lo he mencionado en otras ocasiones. A lo mejor el problema que yo tenga no se arregle, pero lo voy a ver de una manera distinta. Voy a poder tener y sentir el apoyo de Jesús en mi trabajo, en mi apostolado, en mi vida familiar también. Entonces, para terminar, hermano catequista, no nos desanimemos. Busquemos la fuente principal de nuestra evangelización. En varios países veo que están celebrando al catequista, qué bueno. A nivel mundial también hay una fecha para celebrarlo, porque es una labor tan hermosa ser catequista. Si tú no eres catequista aún, pues no sé qué esperamos, ¿verdad? Hay que llevar ahí el mensaje de Dios. Y me he topado a veces con catequistas que me dicen, sí era catequista, pero ya no soy. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque ciertamente todos estamos ocupados, todos tenemos dificultades, problemas y necesitamos tiempo para poder hacer otras cosas. Pero el tiempo dedicado a Dios no es un tiempo mal invertido. Es un tiempo que será bendecido en su momento cuando Él quiera, como Él quiera, no tener esa intención, desde luego. O sea, hay una canción de un cantante católico que decía que no sea que te doy para esperar a que me des. No, yo no estoy o no debo de hacer las cosas esperando a que Dios me devuelva algo de lo que yo he hecho. Desde luego que no. Lo tengo que hacer por el amor que Dios me tiene, por reciprocidad a lo que es el amor que Dios me ha dado y todo lo que el Señor me da. Pero volvemos a lo mismo para terminar. La Eucaristía, aunque se vea muy insistente, va a decir es lo mismo otra vez, maestro, sí, porque tiene que quedar claro de que recibir a Jesús es lo que nos va a dar fortaleza, sabiduría para poder desarrollar nuestra catequesis lo mejor posible y que tenga repercusión, que dé frutos. Porque yo puedo estar hable y hable y hable a mis niños de catecismo y que no dé frutos, porque no depende de mí, depende de Dios los frutos. De mí depende la disposición para dar el tema, tratado de hacerlo lo mejor posible. Pero repito lo que vimos al principio, ¿cómo voy a dar mi tema? ¿Cómo voy a mostrar a Jesús si no lo tengo en mí? Esa es una situación que tenemos que analizar mucho y rezar mucho por todos los hermanos catequistas que vean este tema, por las comunidades donde están,
porque en toda comunidad pues hay problemas, o sea, no, yo nunca, bueno, no sé si en tu caso no es así, pero yo no conozco pues un grupo de catecismo que no haya algún problemilla, alguna situación humana, alguna situación, no sé, la comunidad, etcétera. Ojalá haya alguna, tal vez sí, pero al menos donde yo he estado, que ha sido varias comunidades, pues siempre hay sus problemas, sus ciertos conflictos, pero ojo, tú como catequista comprometido, como persona que recibe a Jesús, tienes que ser una luz y una ayuda en ese grupo de catecismo. ¿Sale? Es un compromiso ante Dios, porque un día le veremos y será algo muy hermoso ver a Jesús. Muy hermoso. Que Dios les bendiga y les agradezco a las personas que se conectaron, las personas que lo vean diferido. Aquí nos dice ya nuestro hermano Elías, dice, profe, muchas veces cuando se le dice a los chicos que asistan a la Eucaristía no van y después que hacen la primera comunión desaparecen los niños de la Eucaristía. Así es, pero como dijimos, Elías, ¿qué ocurre o qué puede hacer o qué va a hacer que cambie esa actitud? Jesús. A veces queremos dejar queremos dejar en nuestras manos, en nuestras propias fuerzas, el éxito. Fíjense bien, a veces queremos que por nosotros mismos haya un éxito en nuestra evangelización. Que haya una respuesta formidable, que si por ejemplo, sería formidable que si por ejemplo hicieron la primera comunión 30 niños, regresaran 28. Formidable, sería formidable, ¿eh? Pero a veces se lo estamos dejando a nuestras propias fuerzas y no a Dios. Me viene ahorita a la mente lo que nos dice aquí el hermano Elías, me viene a la mente, ¿se acuerdan cuando Jesús sanó a los leprosos? ¿Se acuerdan? ¿Qué ocurrió? Todos regresaron a darle gracias, eran 10 leprosos, si no me equivoco, se fueron. Y después solo, si no me equivoco, uno, no recuerdo la cita, pero uno solamente regresó a dar las gracias. Y dijo, ¿y dónde están los demás? O sea, pues si curó a todos los leprosos, ¿por qué nada más regresó uno? Ah, pues así pasa. Dios bendice a todos. Dios ayuda a todos. Pero somos, o son pocos, mejor dicho, son pocos los que regresan a darle gracias a Dios. Son pocos los que perseveran después del sacramento de la comunión. ¿Por qué? Porque vieron la comunión como una tradición, como un compromiso, pero como un compromiso a lo mejor no tanto con Dios, desconocemos, ¿verdad? Y no podemos juzgar. Pero si hubiera sido un compromiso con Dios, o sea, un compromiso fuerte con Dios, como estoy diciendo hoy que tenemos que tener nosotros como catequistas, entonces esos niños no se alejan, no se pueden alejar. Porque decía un sacerdote una frase extraordinaria una vez, dijo un sacerdote en una homilía, dice, quien conoce a Cristo, quien lo conoce de verdad, no se puede alejar de él, no se puede. O sea, por más que el mundo lo trate de arrastrar, por más que las situaciones estén mal, decía ese sacerdote, quien conoce verdaderamente a Cristo, no se puede alejar de él. Y es muy cierto. Y repito, ¿cómo conoceremos a Cristo? Recibiendo la Eucaristía, claro, que fue el principio del tema. Bueno, les agradezco, lo vamos a dejar hasta ahí. Nos manda saludos ahí desde, bueno, Loren nos manda saludos, gracias, muy amable. Ya saben, nos vemos entonces. El próximo mes de febrero vamos a dar un curso ya en forma de 2 días, al parecer. De 2 días vamos a dar un curso. Todavía no sé el día, yo les informo para que estemos al pendiente. Sale. Muy bien, pues lo dejamos hasta ahí entonces. Que el Señor les bendiga y nos vemos dentro de 8 días con otro tema de charlas entre catequistas. Saludos y ojalá lo compartas para gloria de Dios. Muy buenas tardes, bendiciones. Gracias. Queda grabado, para que lo veas posteriormente diferido. Muy buenas tardes.